Bueno, yo no sé si esto nos hace falta, sí porque se graba, ¿no? Bueno, Sí. En todo caso, buenas tardes, buena vesprada, muchas gracias por estar aquí. De nuevo en este ciclo que ya llevamos bastante, otros museos, otras miradas, que llevamos bastantes ya encuentros recorridos, ¿no? Hoy tenemos con nosotros a Tania Pardo. Tania Pardo va a dar la conferencia El K2M, un museo polifónico. El K2M es el museo que dirige ella. Estoy muy contenta, sinceramente, de que Tania esté hoy aquí con nosotros, porque nos conocemos desde hace algunos años, pero no nos habíamos visto como nos hemos visto en esta ocasión. ¿No? Exactamente. Por lo cual ha sido bastante agradable. Ella es licenciada en Historia del Arte, por la que a mí me parece una de las mejores facultades de Historia del Arte que hay en España, que es la de la Universidad Autónoma de Madrid, y es obviamente comisaria, investigadora y, como he comentado antes, es directora actualmente del Centro de Arte 2 de Mayo de la Comunidad de Madrid. Anteriormente fue subdirectora en la época de Manuel Segade, que si recordáis estuvo aquí con nosotros también y habló un poquito del museo, y asesora de artes plásticas de la Comunidad de Madrid entre los años 2019 y 2023. Ha hecho muchas más cosas, ¿vale? Ha sido responsable del Departamento de Exposiciones de la Casa Encendida de Madrid, comisaria en el MUSAC, donde de alguna manera empezaste, ¿no? Que sabéis que es el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, donde también llevó la programación del espacio Laboratorio 987, y también ha dirigido proyectos de la Fundación Santander 2016, y fue profesora de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid. Y en la actualidad lo que hace es trabajar más, sobre todo como docente en máster, en concreto en el de Estudios Curatoriales de la Universidad de Navarra y también en el máster de Gestión Cultural de la Carlos III. Empezó escribiendo en la revista Vapiz, cosa que hemos visto antes, sobre todo hemos estado en la biblioteca visitando Arantxa, y hemos visto ahí todos los números de la revista, y ella recordaba cuando era muy pequeña y había empezado a escribir ahí, pero también escribió en el Periódico del Arte, donde yo creo que coincidimos por unos meses, y también ha escrito en Babelia para El País. Como comisaria independiente, voy a decir solamente algunos proyectos. Por ejemplo, una historia del arte contada desde Móstoles, junto a Manuel Segade, casi 400 metros cuadrados para los paisajes de Mitsuo Miura, un artista al que yo respeto especialmente, en coproducción con el Dados de Salamanca. Pájaro Sueño de Máquina de Teresa Solar, desde hace poco, en coproducción con el MACBA y la Fondazione Sandretto Re Paudengo de Torino. Y debo decir, aparte de la exposición actual de Docil Giannone, la magnífica exposición de Jacobo Castellano en la Sala Alcalá 31, que para mí ha sido una de las mejores exposiciones que he visto allí. Con un montaje espectacular, unas piezas maravillosas y una exquisitez. Sí, eso fue así. Además, desarrolla programas de educación centrados en la inclusión social a través del arte, concretamente el programa Cosmorama, que se desarrolla en centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid. Pues simplemente diciéndoos que el próximo venir será Santi Olmo, que vendrá más o menos dentro de un mes, que sabéis que es el director del CEGAC en Santiago de Compostela. Darte las gracias, Tania, por haber venido y habernos acompañado hoy, y haber venido a Alicante y haber conocido nuestro pequeño museito. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación a Rosa, a Isabel, y luego por estas presentaciones así que son un poco impúdicas, ¿no? Que te hablan así uno de ti y dices, madre mía, cuántas cosas he hecho, qué mayor soy. No tiene mayor mérito. Pero mil gracias por la presentación y luego por la escucha, porque también hace un día buenísimo de terraceo en Alicante, como para estar aquí escuchando, bueno, este museo del que os voy a hablar, de Móstoles. Antes de nada quería dar este regalito a Isabel, que he venido y se me había olvidado, pero te voy a dar el de Dorothy Giannone y luego seguimos hablando. Bueno, pues yo quería contaros un poco, hablando así como otros museos, otras miradas. Yo creo que cada museo es único, ¿no? Y es diferente.
Nosotros desde el 2008, que es cuando se abre el K2M, se le llama Centro de Arte. Pero desde el 2021 reivindicábamos muchísimo, Manuel Segade y yo, la palabra museo. La diferencia entre un museo y un centro de arte es que el museo tiene colección, o sea, el museo guarda la colección de la Comunidad de Madrid, más de 3.000 piezas, y el centro de arte normalmente no tiene colección. El Museo K2M trabaja entre la rigurosidad de un museo y la dinamicidad y la temporalidad de un centro de arte. Entonces, ahora os voy a contar por qué esto. Bueno, he puesto esto así, hoy es fundamental, porque iremos desvelando cómo toda la metáfora y la palabra es fundamental para hablar de este museo. Hoy es fundamental, es una pieza de Fernanda Laguna, que está ahora mismo inaugurando en el Malva. Bueno, y para hablar del museo he puesto esta imagen, que no sé si la conocéis. ¿Conocéis esta imagen? Es una imagen de un artista que se llama Melvin Moti, es del año 2004, pero en realidad es una fotografía donde aparecen las salas expositivas del Hermitage vacías cuando sucede la Segunda Guerra Mundial. Lo que hacen es vaciar todo lo que hay colgado, menos los marcos, y llevarlo a los almacenes. Pero queda un guía que empieza a hacer visitas guiadas a los soldados en un ejercicio de imaginación radical, tanto para el guía, que explicaba, por ejemplo, un Fra Angelico sin que estuviera, como para los soldados que escuchaban. Esto es una metáfora, probablemente, de lo que a mí me gustaría que entendierais que es el Museo K2M. Bueno, ahora acabamos de hacer. Primero deciros que el Museo K2M está en un barrio periférico de Madrid al sur, con una diferencia muy grande, ¿no? Respecto al norte, ya en nuestra cabeza hay una diferencia brutal entre el norte y el sur. Pero en Madrid mucho más, ¿no? El norte es un poco, voy a hacer también esta metáfora que hacía David Bestué, un artista que ha trabajado mucho sobre la arquitectura, con Madrid como la piedra, el granito del norte, y el sur es el barro, es la zona trabajadora. Y Móstoles es una ciudad que se le llamó durante mucho tiempo ciudad dormitorio. Esto parece como que no fuera importante, y en realidad es la razón de ser de este museo. Si este museo no estuviera en Móstoles, no sería este K2M, ¿no? Entonces, lo último que hemos hecho es conseguir que la estación del Metro Sur se convierta en un museo y decirte, este museo también es tuyo. Entonces, bueno, estamos orgullosísimos, ¿eh? Por cierto, yo estoy aquí hablando, y todos me miráis, que esto está por encima de las posibilidades de alguien, ¿no? Cuando te prestan atención, pero me podéis interrumpir. Yo hablo muy deprisa y parece que hablo con mucha demencia, no tengo nada de razón y el 30% me lo invento. Entonces me podéis interrumpir sin cortaros, quiero decir. Dicho esto, sigo. Móstoles Central. Bueno, esto es Móstoles, donde se ha reivindicado estas ciudades, así como en este plano psicogeográfico que hizo Emilio, que ha trabajado muchísimo con nosotros, pero sobre todo se ha considerado a estas ciudades, a estos lugares, como espacios, ciudades no lugares, como si no tuvieran una identidad propia, ¿no? Estas ciudades que surgen en los años 60, cuando Madrid se convierte casi en una prolongación de Extremadura. No sé si sabéis que esto es una broma que dicen, ¿no? Como, ¿cuál es la cuarta provincia de Extremadura, la tercera? Móstoles. Porque entrabas en una ciudad súper del sur y hay mucho ladrillo, luego veremos por qué. Y utilizamos mucho esta metáfora de Joaquín Torres García, que hablaba de nuestro norte es el sur, hablando de esta posibilidad de cambiarlo. Y bueno, le he dado la vuelta al mapa, queda un poco cursi, pero tiene forma de corazón. Una cosita así. Hacemos estos programas. Pero os voy a contar qué ocurre y por qué se abre este museo aquí. Este museo surge en el año 2008, rarísimo, en un lugar donde aparentemente no tenía nada que ver o estaba como ajeno de lo que supuestamente entendemos que debe estar un lugar de arte contemporáneo, y sobre todo se llama 2 de Mayo, ¿no? Museo Centro de Arte 2 de Mayo, y la gente en plan, ¡ay, qué bien, estás en Malasaña! Y yo, no, porque la plaza del 2 de Mayo no tiene nada que ver, es rebuscado el término. Es porque Móstoles es el primer lugar donde paran a los franceses. ¿Sabíais? Rebuscadísimo, ¿no? Todo esto para contaros que supuestamente se levanta sobre una antigua casona del siglo XIX, que luego uno se da cuenta que no era tal, no era del siglo XIX, y la derribamos, ahora contaré.
Si nos fijamos un poco, me estáis grabando, ¿no? Bonito no es. Esto es un poquito horno asador donostiarra y oficinas del INEM, ¿no? Un poco. Está bien, ¿eh? No, pues, en el sentido de la estética. Pero lo que es interesantísimo, a ver si sois capaz de verlo, es que probablemente no conozcáis ningún museo de arte contemporáneo de nueva planta que esté insertado entre dos comunidades de vecinos. Normalmente son siempre edificios exentos. Esto es otra metáfora. Tenemos vecinos a los lados, a un lado y a otro. Pero la calle se hace peatonal, está en la parte más antigua de la ciudad del pueblo de Móstoles, y ya se empieza a trabajar en un proyecto con Ferran Barenblit, que es su primer director, y después con Manuel Segade, en un proyecto que se llama Acupuntura para quitar dolor al edificio. Os digo que os fijéis bien, había que quitarle un poquito de dolor a esto, ¿no? Y entonces Andrés Jaque decide hacer varias fases. Una de las primeras fases es derribar la casona, que no era del siglo XIX, tenemos un maravilloso atrio, y otro es pintar el edificio de este color. Me voy a arriesgar, aunque estemos con el PowerPoint. ¿De qué color lo veis? Me encanta esto. No, azul, es verde, es aguamarina. Bueno, en realidad es el color de la indefinición. Según el iris de cada persona, lo ves más tendente a verde o más tendente a azul. Y es una metáfora de lo que vamos a encontrar dentro. Bonito, ¿no? Otro de los conceptos que utilizamos muchísimo en el K2M para amabilizarlo es que decimos que es una institución de baja institucionalidad. ¿Esto qué significa? Significa que cuando entras por la puerta nadie te pregunta de dónde vienes, no tienes que pasar, que también sois, no tienes que pasar el bolso por ningún detector de metales y por orden expresa de la dirección no hay seguridad en la puerta, intentando amabilizar este espacio. ¿Qué ocurre? Ocurre que cuando te hace entrevista a Samantha Hudson le cuentas esto y es lo único que ponen, que todo el mundo va al cuarto de baño. Y a mí me encanta, porque también es un servicio público, ¿no? Bueno, esto es el sentido de amabilizar lo que encontramos dentro. Para que os hagáis una idea del edificio, nuestra recepción. Además, dentro del edificio, antes, cuando entrabas, utilizamos también no solo metáforas, sino, por ejemplo, la palabra. Por eso he puesto hoy, es fundamental al principio. Para los cuartos de baño no tienen designación de género. Si alguien se siente que es una tortuga, puede entrar al cuarto de baño, que no pone hombre o mujer. Puedes hacer pis donde consideres. Para hacer esto, que no se puede hacer en los espacios o edificios públicos, institucionales, pedimos a una artista, que es Dora García, que hiciera un proyecto de señalética. El proyecto de señalética consistió en que no hubiera designación de género. Si alguien protesta, que está en su derecho de protestar, y hay hojas de reclamación, nos acogemos a un artículo que se llama la excepcionalidad artística. Y de ahí para arriba. A esto lo llamamos imaginación radical. Aparte de los cuartos de baño, tenemos una sala, que sería como una sala multiusos, que en vez de llamarla sala multiusos, lo llamamos la suite, sala de usos infinitos. Es un museo que habla por los pueblos, ¿no? Hay una colección, bueno, aquí voy sumando, ¿no? Trabajamos a través de la investigación, las exposiciones, la mediación, la producción de pensamiento. Vamos usando como más conceptos como cartografiar Madrid, la inclusión, la accesibilidad, lo vernáculo, la cultura popular y fundamentalmente albergamos las dos colecciones de la Comunidad de Madrid y de la Fundación Arco. Como es un museo público, también me gusta, iba a decir me gusta mucho, no me gusta mucho, pero hay que hablar de dinero, que esto cuesta, ¿eh? Bueno, tenemos un presupuesto asignado de 1.450.000 y se designan 500.000 euros anuales para compra de arte. La compra de arte para generar la colección de la Comunidad de Madrid no se hace así como a mi capricho, ¿no? En plan, ay, considero que esto, sino que hay una comisión de adquisiciones que nos reunimos cada 3 meses para comprar obra de arte o son a través de premios de adquisición, que es Premio Arco, Apertura, que es la apertura de galerías en septiembre, y sino también en estampa. Y además guardamos en los almacenes la colección de la Fundación Arco.
no sé si sabíais, tenemos un almacén debajo gigante que ya se queda pequeño, es el mal de los museos, ahora hay que alquilar porque hay que convencer que sería interesantísimo comprar unas naves, pero esto tampoco da rédito. Bueno, y la primera de las exposiciones empezó mostrando unas colecciones de vídeo, ¿no? Claro, nosotros tenemos una colección gigante, pero no tenemos una sala permanente donde se muestra la colección. La mostramos a través de lecturas de colección. Para hacer lecturas de colecciones, invitamos a artistas o a comisarios de artistas. Siempre decimos que cuando alguien viene al K2M, cada vez que viene es una experiencia diferente. Estos son algunos de los premios de adquisición, como Sol Calero, Asunción Molinos o el premio Apertura o Estampa. O hicimos un convenio con una feria que se hace en Buenos Aires, que es Arteba, que me parece un sistema buenísimo, y es que Arteba, uno de los coleccionistas privados se comprometen a poner una cantidad de dinero, imaginaros, por ejemplo, ponen 4.000 euros y una institución europea se compromete a poner otros 4.000 euros, sumando 8.000, y se compromete a adquirir obra de artistas argentinos. De esta manera, el arte argentino está depositado en diferentes colecciones europeas. Buena idea, ¿eh? Y entonces hemos ido varios años para comprar arte argentino que está dentro de la colección. Dentro de la colección del K2M, nosotros, para hablar de lo contemporáneo como tal, pues apelaríamos a los años 60, en una línea de historia del arte, que es cuando surgen todos los movimientos sociales, pero es cierto que tenemos obra más allá casi de los años 50 y 40. Entonces lo que hacemos es estudiar mucho los huecos para a veces comprar, pues de repente nos dimos cuenta que aún siendo en los últimos años bastante insistentes comprando, por ejemplo, arte hecho por artistas mujeres, todavía, a día de hoy, no somos paritarios a la ley de igualdad, que sería un 40%. Fuerte, ¿eh? ¿En qué estáis? Un 35, pero aún casi. No está mal, pero vaya lo que queda, ¿no? Un poquito. Esto es algunas de las exposiciones, como ejemplo esta hizo Sergio Rubira, que sacó casi todos los almacenes a las salas. Y se basó en el sistema de montaje para mostrar la colección que había tenido lugar en diferentes salas de la Comunidad de Madrid a lo largo de la historia. O, por ejemplo, pedimos una lectura de colección a Oriol Vilanova, que será el artista que representará a España en la próxima Bienal de Venecia, y lo que hizo es hacer una instalación de todas las vitrinas que se habían utilizado en diferentes exposiciones que habían sido hitos a lo largo de la historia de las exposiciones de la Comunidad de Madrid. Y luego subió los almacenes a las salas, ¿no? Que es algo como que le encanta así a la gente. Después empezamos a pensar, y sobre todo después de la pandemia, que no se podía hacer casi nada y fue uno de los museos que antes abrió, el Museo K2M, en hacer una exposición que se llamara Textil. Entonces era colección 18, 19, y digo yo, pero qué aburrimiento, ¿no? ¿Qué tenemos que ver nosotros con los números romanos, por favor? ¿No estáis un poco de acuerdo? No se puede llamar colección 18 Textil, ¿a qué no vas? Decidme si veis eso en el periódico. Colección 18 Textil, Museo K2M, ¿dónde vas a ir a Móstoles a ver eso? Entonces decidimos que íbamos a cambiar los títulos, que son fundamentales. Pero bueno, mostramos una gran muestra de arte textil, como podemos ver aquí. Y además, después nos pidieron, basándonos en un libro que habla precisamente de Rosika Parker, de cómo el textil había sido supeditado al arte quizá menor de las mujeres. Y esto es curioso, ¿no? Porque hablamos ahora del arte textil y esto no era hace tanto, esto lo hicimos en el año 2021, después lo llevamos a Sant Cugat del Vallès, pero es curioso cómo ahora ha proliferado cada vez que vas a unas ferias, ¿no? El arte textil. El arte textil hasta casi el año 2007 no se podía llevar a arco por considerarse una artesanía.
estas cosas como estas controversias del propio sistema del arte, ¿no? Que tiene que ver mucho con el mercado también y estas miradas neocapitalistas acuciantes. Otra de las exposiciones que hicimos aquí fue esta que dedicamos a la performance, porque el Museo K2M también tiene muchísima performance en su colección. Y esto es curioso, ¿no? Porque no casi todos los museos tienen en sus fondos cómo compras performance, compras los registros, no vas a meter a los señores en el armario ahí, a ver, venga, luego que salga. Y bueno, mostramos todo esto democratizando un poco, por ejemplo, Icía Lucariz en un lado, o María Jimeno, que no sé si conocéis esta performance, claro, estuvo aquí, contó, y democratizando con artistas mucho más jóvenes, ¿no? Que también creo que son los riesgos que tiene que cumplir un museo si estás hablando de arte contemporáneo, ¿no? Que es como lo más reciente. Y una de ellas fue esta artista, que es María Sánchez, que siempre la pongo como de ejemplo, donde durante más de un año cambió o intercambió objetos de valor por otros. Es decir, se llevaba un libro usado de una biblioteca y lo dejaba por uno nuevo. O iba a un hotel, se llevaba las sábanas y ponía unas de seda. Tú tienes que también tener esa imaginación radical para imaginar la cara de la persona que se lo encontraba. O la taza de Nebraska cambiada por una taza de porcelana de Limoges. Después hicimos esta última de las exposiciones llamadas con números romanos, colección 20, Historia del arte, que en realidad, si leemos de quién se trataba, era una historia de mujeres, para que no nos volviera a pasar lo que parece que nos recordaron las Guerrilla Girls en los años 80, ¿no? Tienen que estar desnudas las mujeres para entrar en los museos, pero ahora podríamos preguntar, ¿tienen que tener las mujeres más de 80 para entrar en los museos? No nos puede volver a pasar. Como no nos puede volver a pasar, hicimos, para recordarlo, esta exposición donde mezclábamos diferentes generaciones de artistas que habían entrado recientemente en la colección, como por ejemplo Isabel Villar, que entra en el 2021, o algunas piezas de Concha Jerez, Premio Nacional. Y esta es un poco la colección y un poco para que vierais esta casona, este es el atrio que está dentro. Empezaremos a partir de octubre a hacer unos proyectos que serán proyecto atrio específico para este espacio. Es un poco el cubo blanco y aquí está esta pieza que se llamó Un año al día, donde la artista Diana Larrea se inspira a su vez en la pieza de María Jerez para contar en Facebook, fíjate ya que Facebook, qué mal ha envejecido eso, ya no lo usa nadie, cada día utilizó durante un año la biografía de una mujer artista. O esto que vemos aquí de Eva Lodge, que también fue un ingreso del 2021, 22, ¿no? María Chacuche con Cristina Mejías, que está aquí. O aquí Concha Jerez en primer término. Y después hicimos Dialecto K2M, que era una historia contada desde Móstoles. Esta exposición en realidad era la primera vez que las dos colecciones convivían como un único cuerpo, tanto la del K2M como la de la Fundación Arco. Y lo que hicimos era un poco una apelación a la historia del arte. Y a la historia del arte en términos didácticos y lineales, ¿no? Empezando casi por la República y acabando, o sea, como Pabellón del 37, una alusión, y acabando un poco en capítulos que tenían que ver con lo que se hacía ahora, que casi podríamos decir que lo que hay ahora hay un lenguaje escultórico, sobre todo copado por muchas artistas mujeres, muy interesante, ¿no? Y bueno, decíamos una porque nuestra historia era una, hay miles. Las exposiciones no son verdades absolutas, son relativas, ¿no? Aquí hicimos unas guías que dábamos gratuitas para que la visitara y hacíamos estos apuntes sobre igualdad y contábamos por qué considerábamos que en cada época faltaban mujeres. Y aquí nos dimos cuenta que todavía nos faltaba mucho. Empezábamos aquí con este suelo de arpillera, haciendo una alusión al Pabellón del 37 y a Picasso, Sonia Delaunay, y después esta pieza de aquí que es de Fernando Sánchez Castillo, que no sé si la conocéis, que está en la colección, y eran el sistema que tenían los republicanos para salvaguardar durante la Guerra Civil las esculturas, es decir, los monumentos públicos, en este caso las Cibeles. Y Dialecto por toda la apelación lingüística, ¿no? Que tenía que ver con nosotros y con lo que entendíamos que era interesantísimo, las diferentes formas de hablar o los acentos. Mira, aquí los Gallo. Y aquí sí,
buscábamos piezas muy específicas, como por ejemplo esta, que es de 1986, de Cristina Iglesias. Teníamos como artistas referenciales que no estaban en la colección y que durante los 80 fueron incluso, sí, 80, casi más importantes en el sentido más visibles internacionalmente que muchos de sus compañeros hombres, ¿no? Como Susana Solano o Cristina Iglesias, y que luego fueron un poco opacadas. Bueno, teníamos también, porque no podíamos hacer una lectura de Madrid sin hablar de la movida. Y directamente trajimos un bar, que es el bar de Javier de Juan, o las fotografías de Trillo. También hablábamos mucho de la pintura, que es algo que también se puede encontrar como la pintura más pintada. Se puede encontrar ahora en la reordenación de la colección de la planta cuarta que ha hecho Manuel Segade, que teníamos a Teresa Lanceta en primer término, y hacíamos una alusión a uno de los, para nosotros, no sé si casi el primer, en esta genealogía curatorial, el primer comisario, como lo entenderíamos ahora, que empezó a adquirir obra de arte contemporánea, que es Alexander Dorner. Fue el primer director de un museo en un pequeño pueblo provincial cerca de Hannover, que empieza a reordenar las colecciones y para ayudar al público a que entendiera, por ejemplo, la habitación. Él les llamó las habitaciones atmósferas. Por ejemplo, todo lo que enseñaba sobre barroco siglo XVII, las paredes estaban en terciopelo rojo. Medievo estaban pintadas como de marrón oscuro, etc. Entonces pintamos las paredes aquí de cada color. Hablábamos de los 80, donde sucedió la movida, pero también sucedió esto, ¿no? Como de Hienes, poner después de la democracia estas fotografías de los reyes en aquel momento, o por ejemplo la fotografía de Félix Lorrio, ¿no? Celebrando las fiestas del 2 de mayo, que no sé si sabéis que luego van a la cárcel, ella se cae, por cierto, de esta fotografía mítica, y al lado una pieza de Paula Rubio Infante, que eran hablando como de las prisiones y de un sistema penitenciario, donde dicen en Estados Unidos que si pintas las celdas de color rosa apaciguas a los internos. No sé. Pero los años 80 no solo es la pintura más pintada, ¿no? Ni los años frenéticos. Los años 80, aparte de ser la aparición del SIDA, también es la aparición de la heroína, ¿no? Y entonces lo llamamos la estética yonki, que era algo de lo que apenas se habla. Bueno, ahora Carla Simó lo ha hecho muy evidente en el cine, pero durante mucho tiempo es algo, unas fotografías que no se habían visto tan descarnadas, ¿no? Y además lo poníamos como, no se podían ver bien, sino a través de esta cortina, que es un homenaje de Cabello Carceller a Félix González Torres, uno de los primeros artistas cubano-estadounidense que tiene SIDA. Y luego, claro, pues iba a ver si os podéis hacer una idea de esta arquitectura que os digo, porque está este cubo, encima estaba esta casona con una veleta y además con una nave espacial. ¿Me podéis explicar, los arquitectos? Aquí no tenéis estas reuniones de arquitectura. ¿Qué estaban haciendo estos arquitectos cuando pensaron en el museo? Bueno, pues esta nave espacial increíble nos sirve para poner en este plano gigante, hay 16 metros desde abajo hasta arriba, como la línea que definiría lo que estaba sucediendo en Europa, ¿no? O en Estados Unidos, respecto al arte español contemporáneo. Es interesante también ver un poco la evolución del propio centro, el K2M, en su contexto local, ¿no? Al principio, cuando el museo abre, mucha gente venía, los novios sobre todo, a hacerse fotos en esta nave espacial. El ovni lo llamamos nosotros, que es como divertido. Bueno, y aparte dedicábamos dentro de esta exposición un lugar muy específico y con mucho protagonismo a la fotografía, porque la fotografía ha tenido en la Comunidad de Madrid un protagonismo increíble desde los años 80, que es cuando se empieza a crear el fondo fotográfico. Entonces hicimos como una especie de bosque, donde por un lado estaría la supuesta fotografía verídica, te dabas la vuelta y veías la fotografía que supuestamente no es verídica. Pero pensar que la fotografía es verídica es otra conferencia. Y por supuesto teníamos una dedicada como
al arte más evidentemente político. El arte es político per se, pero lo más evidentemente político, que hay mucho artista vinculado a Madrid, que es, ¿no? por deciros, como la referencia así más indiscutible sería Santiago Sierra, por ejemplo. Pero aquí también tenemos a Marina Vargas o Pilar Albarracín, o los felpudos con frases de filósofos para limpiarse los pies sobre comportamientos femeninos de Eugenio Merino y Abelino Sala. O por ejemplo este pendón de Sandra Paula, que es un pendón que no sé si se ve bien, están bordadas, no se ve bien, están bordadas muchas de las frases de la manifestación del 8 de marzo del 2018 y al año siguiente se sacó en la manifestación del Día de las Mujeres y luego pues lo compramos. Y aquí estaría el atasco en México de Santiago Sierra. Y como no también esta parte dedicada a lo más decolonial, ¿no? Porque también decir que la colección del Museo K2M, más de un 30% es arte latinoamericano y ahora mismo hablar de Madrid, no puedes hablar de Madrid sin hacer referencia al arte latinoamericano, ¿no? O a lo latinoamericano. Esto es interesante porque en todo este paseo que estamos haciendo por dialecto veréis que no hay como una cuota tampoco a la hora de comprar para artistas específicamente de Madrid. Madrid es un cúmulo, o iba a definirlo pero no me atrevo, iba a decir es un cúmulo de gente que pasa por allí. Bueno, es una amalgama maravillosa, es una diversidad y contra muchos pronósticos hay que seguir luchando porque sea un lugar de diversidades, ¿no? Conjuntas. Y esto es un poco lo que alberga el sentir del K2M, ¿no? Dentro de la exposición había una parte que se llamaba ¿y por qué no lo haces tú? Y entonces lo que hicimos es subir todo lo que sobraba de los almacenes a la planta y quien quisiera podía hacer su propia exposición. A lo largo del día teníamos a 2 personas que te enseñaban la posibilidad de hacer tu expo y dentro una sala de cine con, tú podías hacer tu propio programa de vídeo. Y siempre pensaba, vaya, los alumnos serán listos y harán como una exposición en el K2M y luego la pones en el currículum, joder, no se les ocurrió a nadie, pero bueno. Nos habíamos basado en esta exposición que se había hecho en el Boijmans en Holanda. El K2M en realidad trabaja, yo os he contado estas 2 temporalidades, pero se basa mucho entre la rigurosidad un poco de museo, pero a la vez como muy orgánico, de uso, un museo para estar, no solo para contemplar, y luego os contaré por qué, y estos lugares como de experimentación, ¿no? Siempre trabajando con la posibilidad de que los artistas tienen derecho a equivocarse y nosotros a acompañarlos. Antes he contado el presupuesto que tenemos, pero también me parecería interesante contar que en el museo los artistas cobran 9.000 euros de honorarios y los comisarios cobran 9.000 euros de honorarios. Y después hay un máximo de 20.000 euros de producción y aparte montaje, etcétera, etcétera. O sea que hay exposiciones específicas de producción nueva, que esto es muy interesante también y hay que seducir siempre a los políticos para explicarles que apoyar a la cultura y al arte es apoyar porque hay que apoyar, sin esperar nada, ¿no? ¿Ha venido la concejala? No. Bueno, por si acaso. ¿Hay algún político en la sala? Por si acaso hay algún político que a mí yo le convenzco rápidamente de todo lo que hay que apoyar y las cosas. Bueno, esto que os he contado, ¿no? Que era como cómo transformar los números romanos en otra cosa, lo pasamos a llamar ciclo doblar la voz, ¿no? Empezamos a corporeizar todo lo que hacíamos con las colecciones. Y aquí invitamos, por un lado, al comisario Mariano Mayer y por otro al artista argentino Diego Bianchi para que hiciera una lectura de colección. Y él se imaginó que los cuadros atravesaban paredes, que la gente podía visitarlo con cosas encima, que para ver una pieza tenías que agacharte, o sea, era todo el rato como performar tu propio cuerpo. Dijimos, pues no te lo imagines, hagámoslo realidad. Y así es, ¿no? Veis que los cuadros atraviesan paredes. Fue un montaje increíble. Y además podías ponerte encima como prótesis, ¿no? Y podías pasearte con una especie de culo
que dices, vaya, qué tontería, pues no sabes cómo a la gente le gustaba pasar con un culo puesto, así como por aquí, por allá, ¿no? Nos gusta también cambiar las percepciones, ¿no? Aquí no sé por qué se me ha colado una imagen de la biblioteca que también tenemos. O por ejemplo, esta es una de las primeras exposiciones que se hacen más allá del propio edificio, que es el Jeremy Deller, Sacrilegio. Esto no sé si conocíais. Puso Stonewall en el parque de Móstoles. Esto fue un super hit, ¿no? Es increíble cómo salir del museo o convertir el museo en esto, ¿no? Que esto es interesante cuando uno repiensa cómo tiene que ser un museo del siglo XXI. ¿Qué esperas? O sea, yo pienso que quizá a partir de la amabilidad no significa que todo lo que esté dentro te guste, sino que nuestra labor es que todo el mundo sepa que existimos y que uno elija si quiere entrar o no, si quieres pensar, si quieres reírte, lo que quieras, pero tienes que estar y saber que existes. Para atraer esto, para seducir, hay proyectos así. Uno de ellos fue el de Jeremy Deller, que fue increíble, ¿no? Esto era al principio como las exposiciones, que estaban abiertas hasta que convertimos todo en este cubo blanco. Yo no sé por qué os estaba explicando todo esto y me he ido como algunas del principio. Esta es una de las primeras exposiciones que hice en el K2M, mucho antes de ser directora, en el 2012, que se llamó Sin heroísmos, por favor, que en realidad el título está tomado de un poema de Carver. Y invitamos a Sara Ramo, Iván Argote y Teresa Solarabaut, ¿no? Como que también la última exposición de Teresa era un poco celebrar este encuentro, porque era una de las artistas con las que llevaba trabajando muchísimo tiempo. Pero lo más simpático, para que vierais que ya este museo era así desde el inicio, con Ferran Baremblic, es que la pieza de Iván Argote, que se llamaba Un año al día, trataba de celebrar cada día un cumpleaños dentro de la exposición. Para hacer esto, durante 2 meses previos a la exposición se anunció que quien quisiera podía celebrar su cumpleaños en la sala expositiva. Cuidado con esto y las madres con el chiribolas. Que dije, a ver cómo lo contamos. Bueno, pues fue interesantísimo. Yo no sé cómo llega a servir todo este centro después de 100 días celebrando cumpleaños, pero todo bien. Y fue increíble, sobre todo el anecdotario, y más que nada como para que la gente de Móstoles, lo más interesante era que la gente de Móstoles pudiera apropiarse de ese espacio sin miedo, ¿no? Siempre hablo de esto porque el arte contemporáneo muchas veces nos da... A nosotros no, porque ya estamos habituados, ¿no? Pero hay mucha gente que tiene reticencias, ¿verdad? Hablamos raro. Cuando yo hablo de inclusión, la inclusión también va en la cartela, no solo es física, sino cómo contamos lo que contamos, qué palabras utilizamos, cómo nos aproximamos hacia los demás. Nosotros también somos públicos, no solo porque sea una directora, pero bueno. Bueno, esto fue una pieza increíble. Al final se celebró cada día un cumpleaños. El museo ponía la bebida, no había bebidas alcohólicas, ponía la tarta y luego si querías te dejabas hacer una foto o no. Está lleno de anécdotas y siempre cuento la misma. Una vez que llamó un chico, le dijo a su novia que la esperaba en Atocha, ¿no? Que es la estación. La pobre llegó con la maleta y era para llevarla a Móstoles a celebrar su cumpleaños, ¿no? Pobre, que se esperaba que se iba a París, no lo sé. Bueno, lleno. Pero empezamos así para que la gente de Móstoles entendiera. Esto desde exposiciones. Luego hablaré del Departamento de Educación, que es fundamental para entender que trabajamos no solo en un sentido como más riguroso en términos expositivos, sino que trabajamos en un sentido muy riguroso con el propio contexto en el que estamos, que es Móstoles. Otra de las exposiciones así como míticas es la de Ana Laura Láez, que era una artista que había realizado una exposición en el año 2000 en el Reina Sofía, se llamaba Dance and Disco, y ella convirtió uno de los primeros proyectos donde convierte la sala del museo, el horario del museo, en una discoteca. Esto parece que ahora está muy superado, ¿no? Pero en el año 2000 no estaba superado, de hecho nadie lo entendió. Y antes en Madrid, cuando los bares cerraban a las 7 de la mañana, porque eso pasaba, no sé si hay gente aquí que ha nacido ya después de los 2000, pero se cerraban, la gente luego iba a Reina Sofía a bailar, ¿no? Y
En aquel momento, si leemos la crítica, no lo entendió casi nadie. Esto tenía mucho que ver con Nicolás Bourriaud y la estética relacional, que es un libro que sale en 1997, pero fue demoledor para Ana Laura Láez incluso, que ahora mismo es considerada una de las artistas o escultoras vascas fundamentales, ¿no? Pero fijaros cómo es el tiempo, ¿no? Hasta 20 años después no había vuelto a Madrid a exponer. Entonces le convencimos, fue Bea Espejo, la comisaria de esta exposición, hizo esta pieza, os he contado antes que la sala mide 16 metros, estas dos de aquí es acero corte. Es que claro, se ve un poco mal, perdón, porque lo hemos pasado a PDF, ¿no? Ay, yo estoy aquí tan fresca, así como más o menos, bueno, imaginación radical, me imagináis que es mejor. Bueno, pues esto en realidad eran el suelo que hace alusión a aquel suelo de la discoteca en la que se bailaba en el año 2000 en el Reina Sofía. Y además se convence a Ana Laura Láez para que muestre el vídeo que grabó todo lo que sucedió en estas sesiones, ¿no? Y era un poco una catalogación de toda esa modernidad de principios de los 2000, como por ejemplo David Delfín o Bimba Ose. También se han hecho muchísimas colectivas, como por ejemplo el humor absurdo, ¿no? Que es, bueno, esta la hizo Mary Cuesta, nos pilló la pandemia, pero claro, hablar de Móstoles y ahora sí. Sé que aquí hay muchos que hemos nacido en los 2000, pero de la empanadilla de Móstoles no me digáis que no os acordáis. Móstoles es conocido, ahora mismo por el KSM, por la empanadilla. Entonces, cuando hicimos el humor absurdo, uno de los artistas, que es Toni Hervás, hizo esta supuesta empanadilla de Móstoles. Veis que está Millán Salcedo, que además expuso sus collages, porque Millán Salcedo, además de humorista, es artista desde los años 80. Él se queda con toda la publicidad de los buzones de alimentos y hace unos collages bellísimos que no quiso vendernos, porque estábamos dispuestos a comprar para la colección. Y ahí está la anterior consejera abrazando a Millán Salcedo, y pues riéndonos un poco de todas estas cosas que, bueno, Móstoles y la empanadilla. Frances Ruiz, como producciones más específicas, ¿no? O con este kiosco que después adquirió la colección del Reina Sofía. En realidad, estos son paisajes, es otra manera de pintar, ¿no? De entender las ciudades. Frances Ruiz, cada vez que llega a una ciudad, lo primero que hace es bajarse a un kiosco y comprar todas las revistas de este lugar. Y esto significa una aproximación a ese paisaje. Esto es un poco como globo, como una apelación a todo lo que sucedió después, porque a los 15 días llegó la pandemia. Y una de las exposiciones quizá más de corte o cultura popular fue el voguing, dedicado a este comportamiento del voguing que hace Manuel Segade y Isabel Gabalón en el año 2018. Esto tenía mucho que ver con exposiciones como dedicadas al pop o la primera que se hace en el K2M, que es la dedicada a Sonic Youth, este grupo de música, y además se celebra una performance con Enrique Morente, ¿no? Nosotros después hicimos otra cosa dedicada al Corral de la Morería por los 15 años. Pero bueno, se hicieron los balls, que son como los bailes. El voguing es un baile que se utiliza en barrios más, la periferia de Nueva York, donde en los años 80 es una forma de bailar, sobre todo en comunidades queer o homosexuales, para mover las manos. Hicimos talleres también de mover las manos y el cuerpo, y vinieron como los bailadores así más interesantes de la escena del voguing, y que populariza un poco Madonna con este bow en los años 80, aunque es un poco fácil lo que hace ella. Estos son algunos de los talleres. O exposiciones como por ejemplo la de Cecilia Vicuña, que luego ganó el León de Oro en la Bienal de Venecia. Aquí ver el mundo a través de los ojos de Allende, esta pieza, o Las pequeñas basuritas, ¿no? Con todo nada. O Espejo y Reino, que es la de Álvaro Perdices. Y esta exposición es en sí muy interesante porque la voy a enlazar, o voy a darle las gracias un poco, este pequeño homenaje a Álvaro, porque para hacer esta exposición Álvaro nos pidió que por favor quería mostrar unos muebles, que son estos muebles que vemos aquí, que hacían los presos políticos durante la dictadura, con un estilo que se llamó estilo arrepentimiento.
no encontrábamos estos muebles y entonces tuvimos que ponernos en contacto con la directora de la prisión de Ocaña. Nos los dejaron y a partir de aquí empezamos una investigación en el museo que luego enlazaré y os contaré más detenidamente con este proyecto que se llama Cosmorama, que hoy trabajamos en diferentes prisiones masculinas o de hombres en la Comunidad de Madrid. Hoy hicimos esta, que después también se mostró estas mismas artistas en el Palacio de Cristal, o Miret Reflector, que era un poco trabajar las políticas de la noche, ¿no? Era una exposición que cuando entrabas dentro se activaba con música, las paredes estaban pintadas con maquillaje, las columnas eran pintalabios y el resto de las paredes era sombra de ojos, ¿no? O esta de Alexander Apóstol. Y después el K2M tiene también una parte muy importante dedicada a artistas que no están, iba a decir lo de los márgenes, pero no me gusta mucho, es un poco artistas en los márgenes, es feo, quizá que no han entrado tanto en la historia canónica del arte, en este caso como por ejemplo Martin Wong, que es un artista americano de ascendencia asiática que murió por complicaciones del SIDA y era la primera vez que se hacía una exposición en Europa. O después Mitsuo Miura, ¿no? Que era un artista fascinante para mí, es un artista que en el año 66 llega a España. Él pertenece también a esta comunidad, bueno, estuvo en Cuenca viviendo con Nacho Criado, fue artista durante muchos años de Helga de Alvear, pero casi siempre también como en esas historias más, nunca en primera fila, ¿no? Pero lo más interesante es que si no pensáramos que es un artista que tiene más de 75 años, podría ser igualmente un artista que acaba de salir de la facultad, ¿no? Es esta atemporalidad que no tiene que estar determinada por unas líneas expositivas. A veces dicen, ¿qué es lo que más te interesa? Y digo, es que me interesa todo. Quizá la temporalidad, ¿no? En este caso. O con todo o nada. Estos son unas columnas de aire que en realidad son cintas de envolver regalos. O Jeremy Keleuva, Carlos Gil, más rápido. O Xavier Salaverría, ¿no? Que puso la piedra de mayor tonelada que podía contener el suelo del museo. Esto es un poco chiste, ¿no? O sea, quiero decir que no es un chiste, por favor, luego no se malinterprete. Quiero decir, se abre el telón y se ve a un artista vasco en un museo de Madrid. ¿Qué es lo que hace? Llevar la piedra de mayor tonelada. Joder. Digo, no puede ser. Yune Crespo. Es decir, que también el K2M ha sido como una especie de, voy a decir la palabra prescriptor de escenas, ¿no? Pero sino un lugar muy importante de experimentación para muchos artistas, que la mayoría de ellos pertenecen a una generación en la que hemos combinado primeras exposiciones en instituciones con artistas de relevancia internacional como una Cecilia Vicuña o exposiciones como la de Mitsuo Miura, ¿no? Con unas líneas, o por ejemplo poder mostrar los primeros trabajos de Susana Solano, que son 12 telas increíbles que ya hace en los años 80 y que no vuelve a mostrar, ¿no? Pero que descubrimos que tenía y estuvimos como 3 años detrás hasta que finalmente entran a formar parte de la colección. Y que si los miramos bien, un poco, aunque ella está muy vinculada después al acero corten y a otro tipo de materialidades duras, o sea, jamás Susana Solano hemos visto textiles hasta casi esta exposición, tienen mucho que ver con estas caídas, o a mí me recuerdan especialmente a todo el trabajo de Ángela de la Cruz, por ejemplo, ¿no? O los volúmenes de Yune Crespo. Como no, hicimos esta exposición de Juan Muñoz, este gran homenaje a este artista que en el año 2023 cumpliría 70 años y se hace en 2 fases, comisariada por Manuel Segade. Son el Juan Muñoz de los 90 en la sala Alcalá 31, que es un poco como la más conocida, la de la plaza, los chinos, las conversaciones, y aprovechamos y en el K2M se hacen los 80 de Juan Muñoz y recreamos en este atrio la primera exposición de Juan Muñoz realizada en la Galería Fernando Vijande, cuando era un garaje,
con las columnas y las separaciones exactas, ¿no? Fue muy interesante porque era un artista quizá ahora más conocido ya, pero en aquel momento estos grandes conocidos desconocidos un poco, ¿no? Que yo reconozco que no tenía tanta cadencia hacia lo que él hacía, y a partir de conocer todo lo que había hecho en los 80 y 70, pensé y creo que es uno de los artistas que más ha apelado al sentir del espectador, ¿no? Y a lo escenográfico. Y bueno, lo descubrí gracias a esta exposición. Que es interesante, ¿no? Descubrir cosas que piensas que ya, bueno, las tienes como asumidas. O Adolfo Schlosser, que también es un artista referencial para hablar, por ejemplo, de ecología en la actualidad, y es una de las piezas casi últimas de ingreso dentro de la colección. Y luego hay como dedicadas a artistas mucho más jóvenes, como Cristina Garrido, por ejemplo, cuando ya se preguntaba si el artista se hace, se nace, o la devoción hacia tus padres o la educación, ¿no? Teresa Solar, que es una de las últimas exposiciones con los kayak increíbles, que luego fue al Magba, a Sandreto o Asunción Molinos. Ana Gallardo, Santiago Sierra, 1502 personas para la pared, para que veáis un poco los 16 metros y todas las series fotográficas, ¿no?, tan imponentes en la exposición. Bueno, el K2M en realidad no somos un equipo muy grande, somos un equipo de 17 personas, pero trabajamos muchísimo con asistencias técnicas o externalizaciones, en el sentido casi siempre pidiendo exposiciones a comisarios independientes, trabajando con muchísimas actividades, quizá más de 100 actividades a lo largo del año, con un departamento de educación muy activo. Trabajamos también en colaboración con colegios, ahora veréis, y intentando llevar a cabo un sinfín de posibilidades, ¿no? Sol Calero y este autobús. Otra de las lecturas, que una de las últimas, Flor Hispania, de David Bestué, que hace toda una lectura sobre Madrid, un poco como la imagen quizá del poder, diferenciada en capítulos. O Jorge Satorre, Comisariada por Latitudes. O Humores y Espesores, de Rodríguez Méndez. ¿Veis? Esta es la pieza que luego adquiere el Reina Sofía. Es una pieza increíble, ¿no? La estáis viendo aquí, en realidad son casi 90 sobres y es una pieza fascinante. Yo creo que un poco la exposición de Rodríguez Méndez era un homenaje al paso del tiempo y fundamentalmente a la memoria del padre y la madre, ¿no? Su madre, que cosía durante más de un año. Él vive en Madrid, la madre los padres viven en una pequeña aldea en Galicia, y le pide que por favor le mande por correo en un sobre un traje con las medidas del padre. Él jamás abrió estos sobres, que son los de aquí, ¿no? Entonces también es un ejercicio de imaginación el que tú tienes que imaginar que existe dentro del traje, que es cierto. Lo único que le pidió la madre es: no te importe que no haga los bolsillos de atrás, si no lo vas a abrir. Pero es increíble, ¿no?, también la experiencia de imaginar esto. Y después, en el museo, no solamente amabilizamos cuando hablo como de estos espacios o lugares para estar, sino también los espacios que aparentemente no son expositivos. Entonces empezamos a llamarlo parasitaciones. Invitamos a María Medem, se ha traído aquí esto, que es como un juego de cuerdas, y a parasitar en espacios no expositivos, donde podías coger como las cuerdas y aparecen, bueno, determinadas señaléticas por todo el museo. Ahora lo que estamos haciendo es una parasitación sonora. Entonces Julia de Castro ha interpretado diferentes piezas donde te las puedes descargar y escuchas un audio, lo que ya va ocurriendo en estas piezas en diferentes exposiciones. Normalmente tenemos a la vez 3 exposiciones, 3-4. Ahora mismo acabamos de inaugurar Esther Partegás, que es otra de estas artistas generacionales que tienen que ver con la escultura y también con una cosa muy particular, ¿no? Una artista que vive desde hace más de 20 años en Nueva York y que hacía muchísimo tiempo que no hacía una exposición individual en un museo.
y lo hemos hecho en colaboración con Les Baluards, donde a la vez puedes ver la exposición en Palma de Mallorca y la exposición en Madrid, con diferentes piezas, ¿no? Donde habla un poco también de lo cotidiano. Bueno, el universo en un bolsillo, hemos titulado a sus visitas guiadas, ¿no? Que ahora Bea Espejo, que ha sido la comisaria. O Dorothy Annone. ¿Qué comisaria? Bueno, Dorothy Annone, que es una artista, solamente para que vierais un poco cómo tienen que ver las líneas. Y Dorothy Annone es una artista histórica, ella muere en el año 2022, llevaba como tiempo investigando y es una artista, yo también soy muy exagerada, soy hiperbólica también, digo, una artista fundamental, tampoco, pero bueno, para mí sí, es una artista que estuvo, por ejemplo, fue la pareja durante 7 años de Dieter Roth, pertenece mucho a la época de los años 60, ella es norteamericana pero vive en Berlín y habla muchísimo de todo aquello que es como lo cotidiano, como las recetas de cocina, los diarios, la autobiografía, lo mediúnico, y es un poco una interpretación de su trabajo a través de una exposición, voy a decir un poco en el sentido museográfico, un poco inmersiva, porque es muy de los años 70, ¿no? Acabas como entrando. Y también habla mucho de la sexualidad femenina, una de las primeras artistas que reivindica la sexualidad a partir también de las relaciones, ¿no? Y una de ellas es la propia relación que tiene afectiva con su madre, que se llama Sara Pucci, y que desde los 57 años Sara Pucci se queda en Estados Unidos, ella vive en diferentes lugares en Europa y le mandará como una especie de pasteles y se mandan luego cartas y se mandan también tarjetas por San Valentín, etc. Y están los trabajos de Sara Pucci. Me quería aquí como recrear para que vierais y vinierais pronto a Móstoles. Bueno, ella utiliza mucho también la figura de la mujer totémica, fundamentalmente de la Estatua de la Libertad, y sobre todo se basa en los poemas de Emma Lazarus, que era una poeta del siglo XIX, que escribe algo así como que la Estatua de la Libertad es una matriarca que da la bienvenida a todo aquel que llega de lejos, ¿no? Y que hoy día lo podemos encontrar en una placa grabada debajo de la Estatua de la Libertad. Probablemente se la podía leer mejor su presidente, más que nosotros, o que Dorothy Annone. Pero bueno, esto es el homenaje que hace ella como la mujer que guía con luz al mundo. Y ahora estamos preparando otra lectura de colección del artista Antonio Ballester Moreno, que se llama El cielo y la tierra, que inauguramos el próximo 11 de abril. Antonio Ballester Moreno, durante 2 años previos, ha estado haciendo talleres con colegios y con familias, y los resultados serán parte de la exposición y, bueno, combinadas o en diálogo con obras de ambas colecciones, K2M y Arco. Las inauguraciones en nuestro museo siempre son los sábados y son de 12 a 3. Esto es muy interesante porque, bueno, como que también para intentar facilitar que pueda venir la gente, y siempre a la vez que inauguramos hay talleres infantiles. ¿Esto qué significa? Que están muy cerca y duran lo que dura una inauguración. Los talleres duran 3 horas como una inauguración, y luego también siempre hay cerveza. Esto también es muy de agradecer, ya que vienes a Móstoles, ¿no? Y solemos hacer, ahora haremos como una sorpresa, así que os invito mucho a que vengáis. Si pudierais venir el día 11, que es sábado, habrá un concierto de Lorena Álvarez. Si conocéis, pero lo celebraremos. Y luego tenemos pues actividades o exposiciones como un hacer asociado, que es un kit de montaje con piezas que no cuestan. Si alguien nos lo pide, son las instrucciones o todas aquellas piezas de la colección del museo que tienen que ver con fotocopias. Y si alguien lo quiere porque no tiene dinero, nosotros le dejamos esta exposición. Después tenemos algunas piezas permanentes. El museo tiene una terraza donde tenemos un huerto y tenemos estas 4 piezas de aquí que se llaman Al cuidado de las pequeñas sombras, de Elena Alonso, que en realidad son 4 refugios para murciélagos. Trabajamos con guano y con una bióloga, también intentando saber si era posible imaginar que otros habitantes de la noche nos visitaran.
pero es una frustración. Hija, los murciélagos no vienen. Yo digo, ¿pero por qué? Con lo bonito que lo tenemos. Bueno, lo más interesante de estas piezas es que parecen tejas, pero en realidad son cerámica y es una metáfora del skyline de Móstoles, ¿no? Ese color ladrillo mostoleño. Y queríamos ver si estos habitantes venían a visitarnos porque de mayo a julio, todos los jueves, celebramos un festival que se llama las Picnic Sessions. Entonces hacemos sesiones donde cada año hay unos comisarios distintos y son propuestas de 9 a 11 de la noche. Y pasa de todo. Ha habido una, por ejemplo, que desayunamos juntos, ¿no? Y aquí es donde es muy interesante porque se cruzan diferentes públicos. El local o familias que nos acompañan desde el año 2008, en plan, ¿qué es lo que ocurre? Voy con, iba a decir el hipster, pero ya es una palabra, ahora cómo se dice moderno. Y lo más moderno de Madrid, no sé, pero es muy interesante. Estas son las sesiones de picnic, ¿no? Que son lo que ocurre en verano y que, bueno, pues cada año ocurre algo. Este año arrancan el último jueves de mayo y será Mucha Muchacha y La Tristura los que planteen qué es lo que ocurre cada jueves, de 9 a 11. También en la parte de abajo, lo que era antes la cafetería, tenemos esta instalación permanente de An Wei Liu, que es un artista madrileño de descendencia asiática, que habla mucho, y ahora mismo está en la Academia de Roma, que habla de la perspectiva occidental, ¿no? De los grandes maestros, justo lo que no suelen estudiar en las universidades asiáticas, y está en la entrada porque conectaba con el bazar de enfrente, ¿no? Que es un bazar regentado por asiáticos de Móstoles. En realidad teníamos una cafetería, pero empecé a plantearme si tenía sentido tener una cafetería en un museo que está en una calle peatonal donde hay tanta alegría por la mañana porque está lleno de terrazas, si tenía sentido tener una cafetería que abre a las 11, que lo único que hace es frustrar a las personas que la tienen para intentar ser como el New Museum. Nosotros no queremos ser el New Museum, queremos ser un museo en Móstoles donde el dinero revierta en las cafeterías de Móstoles. Entonces vamos a intentar reconvertir este espacio en una sala de restauración como la que tenéis, conquistando espacios más útil, o una sala en la que sucedan otras cosas, ¿no? Esto es un poco estas actividades que hacemos desde educación y actividades públicas como estas picnic, o hacíamos un festival que se llamaba Autoplacer, donde todo un día hacíamos un concurso de maquetas y de grupos independientes de Madrid. Durante 15 años se ha estado desarrollando hasta que el colectivo se ha sentido que ya era como mayor, ¿no? Como yo ya el último no controlaba nada. O sea, ya eran unos grupos, Cariños, Sin Bragas, yo qué sé, 15, me parecían todos como... Entonces le hemos dado una vuelta y una repensada y vamos a hacer el último fin de semana de junio un nuevo festival de 2 días, vamos a probar, que se llamará Cable y que recogerá todo aquello que no cabe en ningún sitio. No es un festival de fanzines, pero se parece, no es un festival de cine independiente, pero se parece, no es un festival de maquetas, pero es parecido. Recogemos todo aquello que no cabe en ninguna parte, pero en el KSM sí, estiramos. Estos son, bueno, nuestras picnic session, donde junto a lo que ocurre en esta parte del escenario siempre hay una mesa de fanzines, ¿no? O de publicaciones independientes, porque decir que hay una colección enorme de autoedición y fanzines dentro del museo. Y además, cada año los comisarios solicitan a unos diseñadores distintos que desarrollen, pues, el cartel. Y así trabajamos en estas polifonías, ¿no? De trabajos creativos. Para el 15 aniversario hicimos un convenio con el Corral de la Morería y celebramos durante 2 días Furia, este festival, en el que replicamos el tablao de la Morería junto a Geray Cortés, Niño de Elche, Rocío Molina y Andrés Marín, Premio Nacional de Flamenco. Qué pasada, ¿eh? Sí. Lo podemos decir. Sí.
o Autoplacer, ¿no? Que era este festival todo el día. Además, en el K2M hay una cosa también interesante y es que nosotros nunca hacemos actividades así como para niños o niñas, sino son actividades para familias. Familias que te la puedes inventar tú. Entonces, es interesante esta imagen, siempre me gusta mucho porque la parte de abajo son niños, la de atrás son adultos, pero lo que se está viendo en el escenario es para quien lo quiera escuchar, ¿no? Nos cuesta un poco determinar. Además, en el K2M trabajamos no solamente con colegios, sino hay dos grupos, por ejemplo, de adolescentes, uno de ellos es Fuga y otro es Clavos y Chinchetas, y luego hay un curso que estamos probando por las mañanas de Historia del Arte, que está teniendo bastante éxito, y también las jornadas de la imagen. Las últimas, las del año pasado, fueron tituladas Desfolclorizando lo gitano, y las dirigió Pastora Filigrana, ¿no? A la que conocéis, que tiene este libro increíble que se llama El pueblo gitano contra sistema mundo. Y esto surge porque los museos últimamente, y sobre todo, bueno, pues hay algo, ¿no? Como muy presente, incluso en las museografías, y se ha trabajado mucho sobre ello, lo de colonial, ¿no? Que, por supuestísimo. Pero yo decía, ¿qué nos apela que esté más cerca? Yo siempre hablo mucho de las políticas y las filosofías de proximidad, ¿no? De lo que nos rodea. Y yo digo, vaya, los gitanos, que poco sabemos. ¿Cuántos artistas gitanos están presentes en las colecciones de los museos? ¿Conocéis? Pero qué interesante, ¿no? Qué cultura, que no tiene un único lugar, sino que tiene mucho. Realmente es el comportamiento más ácrata ahora mismo contra el propio sistema, ¿no? Y el orden. Pero claro, dice, uno tiene una fascinación y una mitomanía. ¿Quién es la persona? ¿Quién más puede ayudarnos a recomponer todo este pensamiento? Y entonces conocimos a Pastora Filigrana y ella dirige estas jornadas que fueron increíbles, ¿no? Fueron una manera de entender y a partir de aquí prometimos que este museo también sería gitano. Entonces, a partir de entonces, no solamente trabajamos intentando cumplir esto que prometimos a través, por ejemplo, de las prisiones, que tiene mucho que ver con todo esto, que está atravesado también por la clase, el género, etcétera, etcétera. O sea, es increíble, hay sagas enteras. Sino que estamos trabajando en romper también estos estereotipos, ¿no? De lo gitano, y hemos solicitado, y ahora contaremos después, un cuento a Sandra Carmona, que es una ilustradora gitana, para hablarnos de todo esto y lo presentaremos en junio. También las exposiciones nos parecían que a veces, aunque tenemos visitas guiadas, encuentros, pero hay exposiciones que son muy duras también para el espectador, ¿no? Si no te las explican. Entonces necesitábamos que la exposición fuera vivida y que sucedieran cosas. Así que nos inventamos este ciclo, que es un ciclo de artes en vivo para bailar en las salas, el ciclo Ostro. Y entonces invitamos a diferentes artistas a que las bailen. La Universidad Popular, que también son estos cursos que desarrollamos a veces con la universidad. Ay, aquí se ha quedado muy pequeñito, pero sí va a hablar del programa Cosmorama, que es este programa que desarrollamos, y ahora ya sí, en las prisiones de la Comunidad de Madrid, junto a la ONG Solidarios para el Desarrollo y ahora mismo la Fundación Sabadell. Hemos celebrado 2 concursos de dibujo a nivel nacional con un premio y después lo que hacemos es invitar a artistas a que acudan a diferentes centros penitenciarios para trabajar o dar talleres, ¿no? Sobre arte contemporáneo. Y lo más interesante ha sido conseguir tener una sala de exposiciones del Museo K2M dentro de la prisión de Soto del Real. Entonces trabajamos intentando reflexionar sobre los espacios como de reclusión. Tenemos un grupo de investigación sobre arte y reclusión con María Rufilanchas, que es la directora de Teta y Teta y de este proyecto que se llama Las Olvidadas, cómo regalar o dedicar un libro a mujeres presas, con Pilar Soler, Mary Cuesta, Inés Plasencia y yo. Y las jornadas de la imagen de este año, noviembre, serán dedicadas al arte y la reclusión. Tenemos otro grupo
de investigación que se llama Musgo, que trabaja con la propia memoria del museo, y luego tenemos otro grupo de investigación que trabaja sobre la memoria oral o todo aquello que se escapa y que aparentemente no se recoge sobre Madrid. Se llama Archivo Madrid, otras movidas. El grupo de Fuga. Y luego muchísimos talleres también de formación del profesorado. Trabajamos mucho también fuera del propio contexto de las paredes del museo, ¿no? Como aquí. O Ciudad Sur, es cómo visitar la ciudad a través de diferentes miradas, duran como todo el año. O Rosas en la lechuga, que es una colección de cuentos ilustrados donde contamos qué sucede en el día a día del museo y le damos la vuelta, ¿no? Por ejemplo, Rosas en la lechuga en realidad es un ejercicio de Bruno Munari que consiste en coger un cogollo de lechuga, lo cortas por la mitad, lo mojas en tinta, lo estampas y se convierte en una rosa. Entonces lo que hicimos es pedir a Tucci, claro, porque no os he contado, que os lo voy a contar después, que tenemos un colectivo que vertebra casi el museo, que es nuestra metáfora, que es el sueño de cualquier director o directora de museo, y es tener un grupo de mujeres tejedoras. Desde hace 10 años empezaron viniendo al museo 5 mujeres a tomarse un café y estaban toda la mañana con un café, y claro, de la cafetería, ¿veis cómo la cafetería da problemas? Y la cafetería era, bueno, por favor, toda la mañana estas señoras aquí de chiqui chiqui. Y entonces Manuel Segae las puso una mesa, ¿no? Para cogerlas, y era la mesa de las tejedoras. Esa mesa fue creciendo, se fueron, es increíble porque es un grupo autogestionado por ellas, pero fue creciendo y a día de hoy todos los miércoles vienen a tejer 30 mujeres. Hay algún hombre, pero menos. Se las puede donar, ellas donan, es un poco un tejido social, y lo que hicimos es dedicarlas este cuento, ¿no? A las tejedoras. Y entonces Tucci, para celebrar los 10 años en el museo, ellas ocuparon los espacios del museo que quisieran. Pues vinieron a coser a mi despacho, luego al de Ana, luego se fueron a los almacenes, luego, entonces hicimos una relatoría, ¿no? A través de este cuento, que se llama El día que las tejedoras ocuparon el Museo Carosemi. O por ejemplo, hicimos este proyecto en verano, que se trató, aparte del intercambio de esquejes, de nosotros, si te ibas de vacaciones, te cuidábamos tus plantas. Así que de junio a septiembre nos quedamos con más de 150 plantas repartidas por todo el museo, y además pusimos botijos, porque no hay nada mejor que estar dentro de un museo a 20 grados o 21 con el calor que hace. Decir que gracias a Dios Móstoles no tiene centro comercial, por tanto puedes estar tan ricamente bebiendo agua con tus amigas, lleno de sofás, de botijos y de plantas, ¿no? Repartidos por este museo para estar. También Móstoles no tiene sala de cine, así que convertimos los domingos en un cine expandido, lo hacemos para familias por las mañanas, y también los sábados. Hay como Cine Revelado, que es otro programa, o artistas en residencias. Y son artistas, en este caso es María Jerez, en una de las residencias tuteladas por la Comunidad de Madrid para menores. Trabajamos con este tipo de colegios durante a lo largo del curso escolar, y luego pues celebramos una fiesta con todos ellos, que es la verbena del Carosemi, dedicada a todas las personas que han pasado por todos los talleres o por todas las salas a lo largo del año. También hemos hecho pruebas y errores, ¿no? Por ejemplo, empezamos a hacer una actividad que consistía en invitar a otros artistas a guiar las exposiciones que se podían ver de forma permanente en el museo, pero no funcionó. También hemos hecho un programa de radio desde el propio museo, que tenemos como 7 entrevistas grabadas, y tenemos ahora mismo un pequeño, voy a decir un programa, una sección que se llama ¿Y tú qué miras?, en la Radio Ser Oeste, donde defendemos mucho el conocimiento y el romper todos los prejuicios de un lado y de otros respecto al arte contemporáneo. Desde el Carosemi han sucedido miles de cosas, nos hemos manifestado, no sabemos muy bien por qué, como aquí, porque utilizamos mucho la calle. Después el huerto,
donde se hacen actividades todos los viernes y, como no, las tejedoras, que también nos han bordado y nos han dedicado esta pieza, tejiendo Móstoles. Y luego ellas tuvieron un sueño y le contaron en aquel momento a Manuel que habían soñado con la necesidad de reivindicar la pereza de las amas de casa, ¿no? Y se imaginaron como un parque lleno de hamacas. Y entonces desde el K2M se les dijo: ¿y por qué lo imagináis? Vamos a hacerlo realidad. Y se convirtió en el primer hamacódromo de Europa para reivindicar la pereza de las amas de casa, ¿no? Esto fue lo que hicieron las tejedoras. En realidad, cuando hablaba de las manifestaciones, pensamos muchas veces desde el museo que lo raro también es normal y lo anormal es ser normal. Queremos pensar que el museo es un lugar de posibilidades y a veces casi un museo milagro, con la que está cayendo. Pero es un museo donde todo es posible y aunque digamos que es un museo que habla por los codos, que es polifónico, también es un museo que escucha. Hay una cosa real que utilizamos en el museo y que probablemente luego pensaré que se me han olvidado contar muchísimas más cosas, pero para saber si a la gente le gusta una exposición o no, se pueden hacer estadísticas, ¿no? Al irte y puedes escribir. Pero solicitamos al personal de sala, esto es un secreto, que sin que el público lo sepa, ellos apuntan los comentarios. En sí mismo es increíble porque todos los domingos me mandan lo que han oído, ¿no? Según la exposición. Por ejemplo, y ya es una obra en sí misma, porque ellos apuntan unas cosas que no sé qué es mejor, lo que apuntan o lo que me cuentan. Porque 2 señoras con 2 camisas de flores han dicho que esto es una mierda. Digo, no funciona la exposición. Pero es un testeo real. Y llevamos haciéndolo más de 2 años y medio, ¿no? Es increíble. Entonces tengo comentarios de todo tipo. Y el K2M a veces, aunque os he contado un poco lo que hacemos, me cuesta mucho definirlo. Pero hay algo aquí. Por ejemplo, en esta pieza, con la que quiero terminar, ¿no? Que es de Sepa. Decimos, ¿no es acaso sospechoso que las cosas parezcan algo? ¿No es acaso sorprendente que lo parezcan también? ¿No es nada? ¿No entendemos nada? Pero no podemos dejar de pensar qué fuerza tienen estas 2 frases que no sabemos qué es, ¿no? Y me quedo con Fish and Dice siempre. Muchísimas gracias por la escucha y cualquier pregunta, pues a nosotros. Gracias.